Bueno, sin más que nada, vamos a llegar con mi tocayo Manuel, que nos explica ahí un poco de quién es ZN Shine, por qué conviene usar ZN Shine, que nos hable también un poco de esta tecnología que están manejando del grafeno. Así que Manuel, por favor, es todo tuyo el espacio para que nos platiques sobre esta nueva tecnología. Muchas gracias, Manuel. Para mí es un gran privilegio estar ahora trabajando con ustedes. Vaya, nosotros hemos seguido Kranich desde que empezaron ustedes. Aquí, bueno, hemos trabajado ahorita con la parte de Latinoamérica entre Diego Molina y yo, también una gran leyenda de México de hace muchos años, desde aproximadamente el 2011, cuando nosotros empezamos a instalar en la ciudad de Puebla. Entonces, para nosotros ha sido un gran esfuerzo estar todos estos años en la industria. Conocemos que hay muchos altas y bajas también con las leyes, con todos los problemas de precios. Sin embargo, vaya, desde hace 10 años, más de 10 años de trabajar, yo les aseguro que es un tema de ser terco, de insistir bastante. Y ahora nosotros estamos trabajando muy fuerte en toda Latinoamérica, representando a la marca de Sunshine. Sunshine tiene varios años de trabajar en México y actualmente, bueno, estamos creando un poquito más de presencia, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Y parte esencial de esta estrategia es hacer alianzas comerciales con distribuidores, con desarrolladores grandes en cada uno de los países de Latinoamérica. En la parte de México es muy importante hacer alianza con distribuidores y vaya, nosotros estamos muy felices de hacerlo de esa manera ahorita, ¿no? De manera general, el contenido de esta presentación va a ser hablar un poco acerca de quiénes somos, quién es ZN Shine, utilizando todos los esquemas tradicionales para platicar acerca de panelistas. Y adicionalmente a eso, vamos a platicar con mucho enfoque en dos cosas que nos hacen distinto a nosotros. Y en este caso es la patente de grafeno y también el módulo doble vidrio. Finalmente, nosotros vamos a hacer la última parte de esta presentación en la que vamos a premiar a uno de los panelistas con un módulo fotovoltaico que va a ser mediante dos preguntas acerca de la información que vamos a presentar a continuación. ¿Quiénes somos? Bueno, nosotros somos, en la siguiente slide, nosotros podemos identificar que nosotros ya somos una compañía eh, trabajando exactamente con los mismos parámetros de evaluación que cualquier otro panelista. Nosotros somos un Tier 1 desde hace varios años, tenemos más de 30 años en experiencia en manufactura y 6 gigavatios en capacidad de producción. Adicionalmente, bueno, nosotros tenemos nuestra casa matriz en Changshu, China. Somos top performer de DNVGL y también somos una compañía privada que cotiza en el NEC, es decir, en la bolsa de empresas privadas de China. Adicionalmente, también tenemos productos bancables, es decir, tenemos los más altos niveles de bancabilidad por todas las casas de evaluación. Nuestra historia inicia en el 88 cuando nosotros empezamos a trabajar en la manufactura. Sunshine trabaja desde el 88 fuerte en temas de iluminación y también en temas de energía fotovoltaica desde hace más de 30 años, es decir, iniciando en el 88 y eventualmente nosotros pasó la principal eh, fuerte de nuestra compañía a la parte fotovoltaica en el 2007, continuando con un proceso de globalización y reconocimiento en el 2008 y 2013 con Bloomberg con el Tier 1 de Bloomberg. Y eventualmente en el 2014 fuimos uno de los principales EPCistas, es decir, desarrolladores en Japón, para pasar a ser el número 1 en ventas en India en el 2018, en conjunto con uno de los principales evaluadores de bancabilidad y también con una patente mundial en grafeno en el 2018. Es decir, una vez que nosotros empezamos a desarrollar una patente en grafeno en el 2013, en el 2018 finalmente
la liberamos al mundo, la hicimos, bueno, la integramos a nuestros paneles en el 2018 y eventualmente en el 2021 duplicamos nuestra capacidad de producción a 6 gigavatios. Como tal, nosotros tenemos 3 unidades de negocio en Engineering, Procurement and Construction. Nosotros tenemos alrededor de 1.1 gigavatios, es decir, más o menos la capacidad, la potencia en solar en México. Nosotros lo hemos desarrollado también principalmente en Japón. Adicionalmente, nosotros tenemos 6 gigavatios de capacidad de producción de módulo en China y también en algunos otros países para exportar principalmente al mercado estadounidense. Y finalmente también tenemos soluciones integrales que incluyen almacenamiento. Bueno, 30 años de experiencia. Nosotros tenemos bastante tiempo en la parte de manufactura y también manufactura de paneles fotovoltaicos desde hace más de, bueno, ahora son 33 años y fuertemente o principalmente en paneles fotovoltaicos desde el 2007, lo cual nos da, bueno, cierto colmillo produciendo estos aparatos, ¿no? Ahora, inicialmente con 3.5 gigavatios de producción en el 2014. Nosotros entramos también fuerte en la parte de Tier 1 y eventualmente nos mantuvimos bien hasta el 2020. Y después, en la siguiente slide, llegamos a 21, bueno, en el 2021 a 6 gigavatios de producción. Ahí estamos. Ahora estamos en número 1, por orden alfabético, claro, en la lista del Tier 1. En la parte de estabilidad financiera, bueno, nosotros siempre hemos sido parte de PVTech, es decir, nosotros tenemos una buena confiabilidad en la parte financiera para desarrollar proyectos, para generar proyectos en la parte de manufactura de módulos, desde un contenedor hasta 300 megas, que es lo que hacemos generalmente por parque en India, que es nuestro principal mercado. Ahora, una vez concluido la parte general, lo que acabo de explicar son la parte general con la que se evalúa cualquier panelista, ¿no? Si eres parte del Tier 1, si tienes buena banqueabilidad y cuál es tu capacidad de producción, ¿no? Ahora, habiendo dejado esa parte, nosotros podemos llegar a la parte interesante de esta presentación. Es decir, 2 cosas que únicamente Senshine tiene y que nosotros compartimos o comunicamos siempre como nuestras ventajas competitivas. La primera es la patente de grafeno que yo voy a presentar después y también el hecho de que nosotros siempre ofrecemos módulos de doble vidrio, la cual va a presentar, espero que Diego Molina también. Si no está él, bueno, yo voy a continuar con la presentación. Como les comentaba, existen 2 ventajas competitivas que nosotros tenemos. Primero, la parte de recubrimiento de grafeno, es decir, nosotros tenemos una patente mundial que ningún otro panelista tiene, en la que una película de grafeno es integrada al vidrio frontal del panel y que genera muchas otras capacidades que no tienen el vidrio normal. Adicional a eso es el hecho de que nosotros siempre trabajamos con doble vidrio con marco. Es decir, en vez de utilizar un polímero en la parte posterior del panel, nosotros siempre incluimos 2 capas de vidrio de 2 milímetros. Ahora, hablando de doble vidrio, ¿no? Bueno, como ustedes saben, el doble vidrio, bueno, tiene mucha más estructura. En lugar de tener simplemente una película de polímero en la parte posterior, a lo que le llamamos backsheet, nosotros incluimos otra capa de vidrio, lo que le da mucha más resistencia.
Existen tres principales factores que nosotros, bueno, existen muchos factores, pero los principales que nosotros consideramos es la misma irradiación, es decir, los rayos UV, cualquier tipo de elemento climático, por ejemplo, vapor de agua, sal, lluvia ácida, y finalmente la corrosión mecánica que tiene el viento y, bueno, algunos contaminantes, por ejemplo, arena, ¿no? Ahora, mientras el backsheet es susceptible a degradación y deformación por la misma irradiación, al tener una capa de vidrio en la parte posterior, nosotros incrementamos la estructura y evitamos la degradación y la deformación. Es decir, tenemos un mucho mejor rendimiento en la parte de efectos corrosivos de la irradiación como tal. En el segundo factor, que son los elementos climáticos, mientras que el backsheet, es decir, únicamente tener un vidrio frontal, genera cierta susceptibilidad a la corrosión de la celda debido a que, bueno, eventualmente puede permear el agua en las partes interiores del módulo. Un módulo de doble vidrio está completamente protegido, ya que la misma protección que se tiene en la parte frontal lo tiene en la parte posterior también. Es decir, alcanzamos a niveles muy cercanos a 100% de protección en la corrosión. Finalmente, debido a la alta dureza del vidrio, que evita cualquier tipo de rasgaduras, nosotros tenemos mucha más estructura y tenemos mucha más protección en un panel de doble vidrio con los efectos que tiene el viento, es decir, tenemos más resistencia a la presión del viento, haciéndolo un panel muy robusto en zonas de huracanes y también evita cualquier tipo de rasgadura que puede generar una partícula de arena en la parte posterior del panel al pegarle a un polímero, es decir, un backsheet. Es decir, en conclusión, los efectos de corrosión se limitan mucho al trabajar con doble vidrio siempre. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a trabajar siempre con doble vidrio en módulos bifaciales o en módulos que tienen cierto valor estético, es decir, en una pérgola. Nosotros, el principal motivo por el que trabajamos con doble vidrio es evitar la corrosión y generar un panel más robusto. Ahora tenemos un video. Voy a explicar un poquito acerca de lo que vamos a ver acá. Aquí es una prueba que nosotros hicimos en Jiangsu, en el que verificamos cuál es la capacidad de un panel doble vidrio para sostener pesos. Y aquí, bueno, como ustedes ven, personas están caminando sobre el módulo de manera muy cómoda, lo que no se recomienda obviamente en ninguna instalación. Y después que pase un coche por el módulo también de doble vidrio. Y posteriormente se hace una evaluación acerca del daño en ese mismo módulo que obviamente el mismo número de serie. Se hace un flash test para verificar cuál ha sido el daño por microcracks. Identificamos que no existe ningún tipo de daño. Es decir, el doble vidrio de pequeño grosor que nosotros trabajamos de 2 milímetros de grosor por los dos lados tiene una resistencia increíble, que es equivalente a un panel estándar de que normalmente tiene 2.5 milímetros en los dos lados. Esta es la principal, una de las dos ventajas competitivas que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que genera? ¿Cuál es el efecto visible? Ok, bueno, hay muchos videos, hay varios videos de varias compañías de un coche que le pasa un panel. Sin embargo, nosotros tenemos que siempre traducir cuál es el efecto real que tiene nuestro panel. Y en este caso, el principal efecto es una menor degradación de la capacidad de potencia del módulo. Es decir, nosotros siempre empezamos en el año N0 con 100% de capacidad. Eventualmente, nosotros tenemos también... Hola, Diego, ¿puedes hablar? Sí, sí, sí. Tuve Bueno, ¿quieres darle un rato? Les presento a Diego Molina. Diego Molina, bueno, Hola, nosotros hemos Diego. trabajado ahí un buen rato. Entonces, uno de los principales, yo diría, pues, si no padres, uno de los hermanos de la industria fotovoltaica aquí en México, ¿no? Bueno, pues sí, tuvimos la oportunidad de trabajar fuerte allá en México, sí, como decía Manuel, con varios colegas y seguro algunos que están aquí conectados desde el 2010, 2011. Y sí,
los años pasan y miramos hacia atrás y claro, ya han pasado 10 años desde aquellas épocas. Y aquí seguimos, aquí seguimos. Si quieres, Manuel, continúa con Claro el que sí. slide y yo me voy uniendo, si te parece. Muchas Claro, gracias claro, mira. por la invitación. Y una Diego, disculpa por el inconveniente técnico que se me presentó. No se todo preocupe. bien. Cuando sea eso, me dices y te doy pase, ¿vale? Mira, bueno, con lo que platicábamos acerca de la degradación. Es decir, para llegar a 80% de capacidad de producción, generalmente con backsheet se garantiza esto al año 25. Sin embargo, nosotros al año 25, con doble vidrio de grafeno, nuestra degradación llega alrededor de 83%. Es decir, nosotros tenemos una capacidad de producción 3 puntos porcentuales arriba del estándar general, ¿no? Y eventualmente al año también, bueno, al año 30, nosotros llegamos a una capacidad de producción, perdona, de una capacidad de producción arriba del 87% al año 25, nosotros llegamos a 84 al año 30. Y eventualmente es hasta el año 35 que nosotros llegamos a una degradación de 20%, es decir, nosotros llegamos a una capacidad de producción de alrededor de 80%. Entonces, lo que generalmente se llega al año 25, es decir, llegar a 80% de la capacidad de producción, nosotros, el panel Sunshine, llega hasta el año 35. Aquí se ve un poco más fácil, ¿no? Es decir, al año 30 nosotros llegamos hasta 83% y eventualmente nosotros llegamos a 80-81% hasta el año 35. Es decir, nosotros tenemos alrededor de 35 más potencia durante un ciclo equivalente, es decir, de 35 años, que es significativamente mayor en un panel Sunshine. Ahora, nosotros esto lo logramos con un doble vidrio de 2 milímetros que hace un panel mucho más ligero. Nosotros tenemos también una patente en doble vidrio en la que nosotros garantizamos que con un vidrio un poco más ligero y un poco más delgado, con la capacidad de estructura que tienen dos vidrios encapsulando la celda y todos los componentes internos, podemos generar ahorros en el peso. Es decir, un panel de 22 kilos de 60 celdas, con nosotros podemos disminuir 1 kilo general en el peso total y hasta 3 kilos con módulos de 72 celdas, sin tener ningún cambio en el tamaño final. El tamaño se queda igual, lo que disminuye es el precio, el peso, perdón, y también, bueno, el precio también, porque es un poco más ligero producir, es un poco más económico producirlo, con una patente adecuada que garantiza el mismo desempeño en todas las pruebas. Esto incluye también la prueba de granizo. Es decir, todas las pruebas de corrosión son significativamente mejores y los resultados en la prueba de granizo son equivalentes a cualquier vidrio, doble vidrio en la industria. Adicionalmente al doble vidrio, bueno, nosotros siempre lo damos un doble vidrio con marco, es decir, generamos un panel mucho más robusto que adicional a la estructura incrementada que genera el doble vidrio y el marco acaba de rematar con mucha más estructura y evitar la corrosión que generalmente se puede dar en los bordes del panel también. Es decir, el transporte, la logística es mucho más conveniente, rápida y segura. Obviamente es más pesado, hay que echarle un poquito más de ganas para subirlo a la azotea. Sin embargo, bueno, tiene muchas ventajas, siendo la principal que es un panel que en 15 años vas a tardar un poco más en llegar a 80% de capacidad de producción. Ahora sí, lo que es interesante, ya platicamos acerca de la primera ventaja competitiva, el doble vidrio. Recuérdenlo bien, ahí posiblemente llega una pregunta de la parte final. La segunda ventaja competitiva es la parte de recubrimiento de grafeno.
Recubrimiento de grafeno a secas, porque en realidad lo que nosotros estamos vendiendo, lo que nosotros ofrecemos a ustedes como distribuidores, a ustedes como instaladores y lo que ustedes pueden ofrecer a su usuario final, es decir, a su cliente, es en realidad un vidrio de grafeno. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, no simplemente es un recubrimiento que se va a degradar como cualquier esmalte o algo así. Es una capa final del vidrio que está completamente integrada a nuestra tecnología de grafeno. La patente es una patente exclusiva que nosotros desarrollamos en conjunto con la Universidad de Beijing a partir del 2013, cuando empezaron todos estos casos de intentar recubrir cualquier panel de fábrica con un spray de grafeno que permitían, sí, unas buenas ventajas de repeler el agua, de repeler de atraer más el agua, de repeler el polvo. Sin embargo, ningún panelista aceptó dentro de sus estándares de garantía. No se podía utilizar ningún elemento externo, por lo que nosotros nos decidimos empezar a innovar y empezar a desarrollar esta tecnología de integrar la última capa de grafeno al vidrio externo. Eventualmente, como lo mencionaba, nosotros lo liberamos en el 2018 y bueno, eso nos permitió ser primer lugar en India, que es también uno de los países más polvoso, muy similar a como es Chile, muy similar a como es México, que adicionalmente tiene uno de los problemas más grandes de agua también, ¿no? Los resultados es que nosotros innovamos haciendo un panel que es autolimpiable, que con la lluvia se logra limpiar perfectamente. Es más, reducir el riesgo acumulado que pueden tener pequeños problemas como una pequeña, perdón la palabra, una caca de paloma. Si tú no la limpias durante 5 años te genera un problema de hotspot. Pero si ese mismo obstáculo cae en el vidrio de grafeno, es mucho más posible que simplemente se limpie, evitando el problema de raíz, ¿no? Y adicionalmente, un serendipity, o como nosotros le llamamos en México, una chiripa, que nosotros no esperábamos encontrar, es que el grafeno también tiene una capacidad de transmisión lumínica que se traduce en 2% más de producción de energía. Y bueno, por todos esos temas, porque acumula menos polvo, bueno, tiene un rendimiento por efecto mecánico mejorado con baja luz. Es decir, nosotros tenemos dos ventajas que genera esta patente de grafeno. La primera es que tenemos 2% más de energía por la transmisión, por las características lumínicas de la última capa de grafeno y 40% menos de costo de mantenimiento a comparación con módulos con vidrio convencional. Esas dos tenemos. Ahora, aquí nosotros tenemos un video también en la que nosotros podemos ver que un módulo convencional antes de la lluvia tiene mucha más acumulación de polvo y un módulo Sunshine con recubrimiento de grafeno, simplemente el polvo no se le pega. Una vez que llueve el módulo convencional, bueno, se le bate todo el polvo, todo lo que tiene en la parte, en la última capa del panel, y el panel Sunshine de grafeno tiene una limpieza casi total. Este video, el que ven en este slide, muestra un panel Sunshine después de 20 años, de 20 meses de estar afuera, ¿no? Entonces esto se dejó en la casa de uno de nuestros colegas y bueno, se puede ver que prácticamente no tiene nada de polvo, sin importar que estuvo fuera 20 años, caramba, 20 meses afuera, ¿no? Entonces, caray, ahí cambió. Ahorita regresamos. Ahorita en la parte final de ese video se podría mostrar que nuestro colega muestra la mano y lo que se ve ahí, ahorita ya no hace falta volverlo a poner. Al último momento, bueno, se muestra el polvo y es una capa muy fina. O sea, literalmente el buró de la casa durante una semana de no limpiarlo tiene un poquito más de polvo en el DF, ¿no? Ahí se puede ver, ¿no? Un excelente rendimiento en exteriores. Otro de los efectos es este video, en el que nosotros hacemos una prueba y lo van a poder ver en la SPI de noviembre. Nosotros los invitamos porque eventualmente si ganan un panel van a tener que recogerlo ahí.
en el que nosotros hacemos una muestra de nuestro vidrio de grafeno a comparación de un módulo normal. Es decir, la adherencia del polvo es increíblemente mejorada al aplicarle un talco. Bueno, simplemente al panel Sunshine no se le pega nada. Tiene mucha menos adhesión de polvo. Mientras un panel normal adquiere o recibe alrededor de 15 gramos de polvo, el nuestro recibe únicamente 6 gramos por metro cuadrado. Y cuando le cae un poco de agua, es decir, simulando el efecto de la lluvia o de la limpieza, nosotros tenemos un panel que tiene una limpieza muy fuerte también, que tiene mucha más capacidad. En la parte de irradiación, bueno, también nosotros tenemos la capacidad de evitar que todo lo que se le llama hard soiling, es decir, cacas de pájaros, hojas, cualquier tipo de contaminante, se degrada en una capacidad mucho mayor con un módulo que tiene vidrio de grafeno. Continuamos. De manera explicada, bueno, esto se debe a lo que nosotros le decimos hidrofilia para simplificar el término, que es aceptado también por la RAE. Es decir, un vidrio que abraza a cualquier gota de agua. Es decir, nosotros al tener el efecto de la lluvia, la gota como tal, la que generalmente es una gota sobre el panel, en nuestro módulo se vuelve muy plana, lo que genera que la lluvia eventualmente baja y repele al polvo, es decir, hace un efecto de pala. Se vuelve tan larga que el polvo sale finalmente. Y finalmente las gotas de lluvia desplazan al polvo y genera un mecanismo de autolimpieza. Ahora, cualquier contaminante simplemente con la lluvia tiene la capacidad de ser, de ser rechazado con el efecto del agua. Es decir, los contaminantes no solamente se eliminan, sino que apenas se adhieren a la superficie también. Aquí se explica el principio de la hidrofilia, es decir, generalmente una gota de agua en cualquier superficie tiene más allá de 20 grados en su forma sobre la superficie final. Cuando se tiene una baja hidrofilia, es decir una alta hidrofobia, es decir, un ángulo muy grande, una gota muy redondita, que cambia a una superficie con mayor hidrofilia, es decir, un ángulo de menos de 20 grados, una gota un poquito más plana. Después se compara con una alta hidrofilia, que es como la que nosotros tenemos en nuestro módulo, es decir, una gota muy plana, muy pegada a la superficie final. Es decir, el último grado que nosotros podemos llegar es alrededor de 10 grados. 10 grados se considera una alta hidrofilia. Es decir, de pasar de una gota muy redondita de 90 grados a una gota un poquito más plana, que tiene 20 grados, a una gota con alta hidrofilia, es decir, de 10 o menos grados en su forma. La imagen microscópica indica que el recubrimiento de grafeno, bueno, obviamente tiene ciertos valles y crestas que también generan cierta barrera mecánica, es decir, una partícula de polvo cuando cae en esa superficie no es completamente lisa, es más bien muy áspera. La parte de grafeno genera valles y crestas que también generan alguna presión por viento en esos pequeños valles que también repelen al polvo cuando éste cae. Es decir, la retención de polvo es mucho menor. No lo puse acá, pero es un dato interesante. Cuando un módulo normal recibe alrededor de 15 gramos de polvo por metro cuadrado, nuestro módulo recibe únicamente 6 gramos de polvo por metro cuadrado. Es decir, el polvo ni se le pega. Ahora, ¿esto cómo se traduce a cuando nosotros llegamos a vender a un instalador? Es decir, lo que yo platicaba es de 40% menos en el costo de mantenimiento y 2% mayor de producción de energía. Esto eventualmente tiene un efecto en lo que se le llama el Levelized Cost of Electricity, el LCOE en sus siglas en inglés. Es decir, el costo total que cuesta producir energía
se divide en toda la energía producida. Y lo que nosotros estamos haciendo es que el efecto de reducir los costos tiene un efecto positivo, porque nosotros podemos reducir costos, y al producir un poco más de energía, nosotros tenemos un efecto también positivo en esta fórmula. Ahora, las principales, hay muchos efectos que tiene el tema de utilizar doble vidrio y grafeno. Los que nosotros estamos platicando ahorita son 3, es decir, 40% menos de mantenimiento, que equivale a la relación directa que se tiene con el agua, es decir, se utiliza 40% menos agua y se tiene finalmente 2% más en la producción de energía. Ahora, pensando en un ejemplo muy burdo de los ahorros o de lo que equivalen estos ahorros en el precio actual, nosotros hicimos un pequeño ejemplo de una planta que pensemos que sea de medio mega, es decir, 500 kilowatts de potencia, ¿no? Y nos vamos a centrar en la parte de mantenimiento. Y nosotros vamos a ejemplificar cómo un módulo Sunshine, a comparación de un módulo convencional, tiene la capacidad de ahorrar hasta 40% de esos costos. Es decir, en la primera parte, nosotros haciendo un estimado muy general y muy burdo, que 5 personas en 5 días, con el costo de utilizar tal vez 10,000 litros de agua, con logística y gastos adicionales, llegamos a un costo de mantenimiento mensual alrededor de 10,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que para nosotros tener una planta de 500 kilos bien limpia cada mes, nosotros vamos a tener que invertir alrededor de 10,000 pesos mensualmente. Ahora, como nuestro panel, este es un panel convencional que recibe 15 gramos de polvo por metro cuadrado. Nosotros, al tener un módulo que recibe que alberga únicamente 6 gramos de polvo por metro cuadrado, nosotros podemos garantizar que ese sistema de 500 kilos se va a ensuciar al mismo nivel que la otra planta, no en un mes, sino en 2 meses. Lo que significa que nosotros podemos espaciar el mantenimiento en lugar de que sea un mes, que es lo que generalmente se acostumbra, a pasarlo a 2 meses. Es decir, lo que generalmente nos cuesta a nosotros 10,000 pesos en un mes, nosotros nos va a costar 10,000 pesos en 2 meses. Y si nosotros lo traducimos a un costo mensual, es decir, nosotros aplicamos un 40% de ahorros, que es el ahorro real, nosotros podemos decir que cada mes el mantenimiento en nuestra planta nos va a costar no de 10,000 pesos, sino únicamente 6,000 pesos, es decir, alrededor de $300, ¿no? Y en lugar de utilizar 10,000 litros de agua, vamos a utilizar únicamente 6,000. Ahora, si lo pasamos al año, 10,000 pesos mensuales se convierten a 120,000 o $6,000 al año. Y en en una tasa de incremento similar a 120,000 litros de agua. Nosotros, si reducimos 40% de esos costos, podemos decir que el costo de mantener una planta de 500 kilos Sunshine, nosotros vamos a tener alrededor de 72,000 pesos en costos, es decir, 40% menos. Si nosotros pasamos de un año a 25 años, nosotros podemos decir que mantener esa planta limpia, es decir, tener costos de limpieza, de mantenimiento, nos va a costar alrededor de 3 millones de pesos en 25 años y 3 millones de litros de agua también. Ahora, reduciendo 40% de esos costos con nuestro módulo, nosotros tendríamos un costo de mantenimiento de únicamente 1.8 millones de pesos, es decir, $90,000 en 25 años. Y únicamente utilizar alrededor de 1.8 millones de litros de agua. Ahora, si nosotros vemos los ahorros, nada más, ¿no? Utilizar el módulo Sunshine equivale a tener ahorros de 1.2 millones de pesos o $80,000 en 25 años de vida de una planta. Ahora, esto haciendo, no considerando inflación,
no considerando el incremento general del costo de la energía o de las ganancias por energía, que es exactamente lo mismo, únicamente trayendo o considerando en presente todos los ahorros que vamos a tener. Es decir, una vez que nosotros tenemos la capacidad de elegir entre un módulo convencional y un módulo Sunshine, nosotros, al comprar una planta de 500 kilos, podemos identificar que vamos a tener en valor casi presente alrededor de 1.2 millones de pesos en ahorros. Es decir, el costo total de una planta de 500 kilos, únicamente el panel, que este caso sería de $65,000, pensando en un costo hipotético únicamente de 33 centavos por vatio peak, al introducir nosotros, al considerar nosotros que vamos a tener $80,000 de ahorros entre esos 5 kilovatios de potencia, es decir, 500,000 vatios peak, nosotros podemos decir que tendríamos un ahorro en presente de alrededor de 16 centavos de dólar por vatio peak. Es decir, comparando dos paneles, pensando que el mismo panel, Sunshine, y un panel convencional cuestan 33 centavos por vatio, nosotros únicamente por los ahorros a futuro que vamos a tener, podemos eliminar 16 de esos centavos. Es decir, un poco, casi la mitad del costo presente de un panel, únicamente considerando los ahorros. Es decir, teniendo una mentalidad económica, los ahorros presentes equivalen casi a la mitad del costo presente del módulo. Y perdóneme, pero no hay ningún panel en la industria que tenga garantizado un ahorro de casi la mitad del costo presente. Bueno, este es el ejemplo que les pongo. Manuel, yo anotaría ahí también que es muy importante el tema de la lluvia, ¿no? O sea, casi toda la acción del efecto de la patente de grafeno está muy relacionada con las lluvias. Entonces, por suerte, en México y bueno, en la mayoría de países en el trópico, pues hay bastantes lluvias a nivel anual y esto es muy positivo para la patente de grafeno porque realmente los resultados se ven. Nosotros en toda oferta, en todo contrato que firmamos, aseguramos ese 2% de sobreproducción en comparación de los demás Tier 1 por este concepto, pero también sabemos que las plantas a nivel industrial de 500 kilowatts, de 1 mega, de 200, de 40, normalmente son plantas que no tienen contratos de operación y mantenimiento, ¿sí? No es como una planta de 30 megas que tiene un equipo que lo está operando, que lo está manteniendo, sino que en la mayoría de los casos son proyectos que se montan encima de una fábrica y sí, a veces cada 3 meses, cada 6 meses, cada año se sube y se limpian. Entonces, con esta patente garantizamos que cada vez que llueva, todo ese polvo, toda esa suciedad que se va acumulando en el cristal va a ir saliendo más fácilmente. Entonces eso se va a ver reflejado en la mayor generación de electricidad y menos pérdidas por este concepto también. Exactamente. Nosotros en un estudio preliminar, por ejemplo en México, precisamente lo que dices, Diego, nosotros identificamos que entre más pequeña sea la instalación, particularmente en generación distribuida, menos se limpia, menos se limpia. Y esto es un parámetro general en toda Latinoamérica, lo que Diego y yo nos estamos encontrando en todos los países. Por lo tanto, genera todavía un factor mucho más positivo a nuestra patente de vidrio de grafeno. Bueno, en la parte de la bancabilidad, obviamente nosotros también somos un laboratorio de pruebas y somos auditados por todas las agencias de auditoría, tanto técnica como financiera también. Finalmente, nosotros partimos, nuestro nombre viene de los caracteres de rectitud
y confianza. Es decir, en chino, Sheng y Xin generan nuestra compañía, que es Senshine. Aquí la E es muda en las letras, sin embargo en la pronunciación lo recomendado es incluirla. La E que va entre la Z y la N es de grafeno, recuerden eso. Entonces nuestra marca se pronuncia Senshine. Y bueno, finalmente llegamos a la parte de la pregunta en la que los panelistas pueden participar. Nosotros platicamos acerca de las condiciones, obviamente es un sorteo informal. Nosotros vamos a participar, al ser un webinar nacional en México, vamos a tener la capacidad de entregar un módulo fotovoltaico al que tenga las primeras respuestas correctas y lo entregaríamos en la Ciudad de México el 11 de noviembre a las 17 horas terminando la SPI, es decir, en el Centro Citibanamex. Nosotros podemos hacer trato directo. También Diego va a estar participando con nosotros. A los que tengan las respuestas correctas acá. Sí, Manuel, un comentario. También hay algunas personas que puedan estar acompañándonos en el mercado colombiano. Saben bien informarles que vamos a tener otros webinars aplicados más para Colombia, donde también estaremos dando un panel solar para la persona que pues gane y diga estas preguntas. Así que este panel va a estar enfocado al mercado mexicano y al que pueda presentarse en el evento, en la feria, en las próximas semanas. Exactamente. Muchas gracias a todos los participantes de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú y también de Brasil. Bueno, nosotros tenemos eventos particulares en cada uno de esos países y bueno, ahorita esto lo vamos a enfocar al mercado mexicano, pero vamos a hacer instrumentos muy similares, esperemos, con cada uno de nuestros aliados comerciales en cada uno de los países de Latinoamérica. Y esperando también que Kranich monte unas buenas oficinas en Colombia pronto, porque el mercado está muy interesante. Sí, en eso la expansión de Kranich continúa. Hace 2 años Brasil y vamos por otro de habla hispana a Sudamérica. Bueno, excelente, excelente. Bueno, ahora voy a leer las preguntas antes de pasar a la siguiente slide. Pongan mucha atención, espero que sea claro. Obviamente tienen un poquito de truco las preguntas para que no sea tan fácil. Pero bueno, las voy a leer primero y después vamos a poner las preguntas y las posibles respuestas en la siguiente slide. Entonces, la primera pregunta. Simplemente sí, nada más para decirles que las preguntas las responden a través de cuestionario que les aparece aquí en GoToWebinar y ahí las vamos leyendo, ¿verdad? Exactamente. En la sección de preguntas, ustedes pueden empezar a hacer pruebas de una vez en lo que se preparan. Las preguntas las vamos a recibir ahí. Y bueno, para hacerlo más sencillo, en un mensaje ustedes escriban el inciso. Los incisos son únicamente 2 preguntas, es decir, ustedes van a tener 2 respuestas con incisos que van de la A a la D. Entonces, bueno, ahí pongan ustedes las respuestas B y C o la A y C en un mensaje. Entonces van a tener buena posibilidad de ganar, ¿vale? Les leo las preguntas. Si no hay mayor comentarios acerca de las instrucciones, ¿vale? Adelante, Manuel. Perfecto. Bueno, la primera pregunta. Comparando un panel estándar y un panel Senshine de la misma potencia y mismo costo inicial de $0.33 por vatio peak, ¿cuál sería el costo de un panel Senshine al considerar los ahorros de mantenimiento en el ejemplo burdo de valor presente neto de esta presentación? Esa es la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuál es la pronunciación sugerida de nuestra marca? Seguimos al siguiente slide que tiene las preguntas y las posibles respuestas. Recuerden escribir en un mensaje las 2 respuestas. Ya tenemos creo que al más rápido ahorita, con 2 respuestas. Abimelec Mejía. No sé si la puedes ver también, Manuel o Diego.
Sí, les puedo ver. Una vez que tengamos dos respuestas correctas, vamos a decirlo. Me parece que ya están las de él, ¿eh? Veamos Bueno, ahorita. vamos a revisar. Hasta ahorita, vamos a ver las respuestas correctas. Uno casi le pega, pero hasta ahorita me parece que, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Todos participaron ya? Sí, creo que hay algunas personas que preguntaron por el chat cómo es el tema de las preguntas. No sé si ¿Cómo es el tema de las preguntas? Bueno, es lo que acabamos de platicar, ¿no? Es acerca de las condiciones y todo. Y ahorita ya tenemos en registro una respuesta correcta. De todas maneras, yo las voy a decir. Ahorita, las preguntas correctas, como nosotros diseñamos esta encuesta, son las respuestas B de la primera y la A de la segunda. Ok. ¿Ok? Entonces, el primero en responderlo correctamente es Emanuel Díaz, si estoy correcto. Vamos a verificarlo. Ah, ah, a él no lo cuentes, la verdad, es parte de Cranix Solar. Ni modo. Y también Israel Sánchez. Ellos dos tienen las respuestas correctas. Ahora, explicando un poquito, lo que nosotros llegamos, la respuesta correcta son 17, es decir, restar 33 centavos, de 33 centavos de precio base, se le restan 16 centavos de ahorros que tienen en relativo valor presente neto y quedan 17 centavos. Es decir, la respuesta número B es la correcta. Es decir, el precio real o hipotético que tendría un panel Sunshine comparado con un precio de un módulo estándar que no tiene la capacidad que tiene el doble vidrio con grafeno también, ¿no? Y en la parte, bueno, la pronunciación sugerida que nosotros tenemos es la respuesta número A. Bueno, la respuesta A, es decir, Sunshine, ZN Shine, también se pronuncia en varios países de Latinoamérica. Sin embargo, simulando los caracteres chinos de Shen y Xin, la pronunciación correcta o la que nosotros sugerimos de nuestra marca es Sunshine. ¿Ok? En ese caso, bueno, Emanuel Díaz, siendo parte de Kranich, es ganador. Si él decide cederlo a alguno de los panelistas, entonces nosotros lo pasamos a Israel Sánchez, que también respondió de manera correcta. ¿Ok? Entonces, Israel, por favor, ponte en contacto con nosotros y con una identificación, es decir, un IFE válido. Tú vas a tener acreedor a un panel fotovoltaico en la SPI el 11 de noviembre. Y ¿Correcto? los demás tendrán premios, no sé, algunas Sin libretas, problema. los Una pueden vez que haber. ustedes, todos los que estén acá, yo voy a incluirlos acá y bueno, los esperamos en la SPI también. Todos tienen regalos garantizados. ¿Por qué no? Eso, también Kranix tendrá ahí un stand, entonces también pasen a visitarnos. También tendrán ahí algunos presentes de nuestra parte y bueno, cualquier cosa también los vamos a atender con mucho gusto en nuestro stand. Podemos llevarlos al stand de Z de Sunshine para platicar con las dudas que se hayan quedado o con algunos temas. También desde hoy ya pueden empezar a hacer sus cotizaciones en preventa de Sunshine 450, los cuales los tendremos la siguiente semana ya aquí en stock para empezar a entregar. Entonces, si les interesó, pónganse en contacto con su vendedor o en el QR que apareció y ahí pueden ustedes revisar las ofertas y, bueno, la promoción que está ahorita por preventa. No sé si hayan algunas otras preguntas que tengamos que responder aparte de las que se formularon. No sé si hay otra, déjame ver por aquí. Israel Sánchez, que sí,
No, no creo que no lo dejarán subir al avión con ese panel, dice. Bueno, entonces vamos a platicar ahí un poco más, Israel. Un gusto. También Perfecto, tenemos gracias. otro de María Cisneros, si cuenta con los certificados UL. Contamos con todos los certificados UL. Perfecto. Sí, María, entonces también nosotros podemos ponernos en contacto con la marca y ellos nos Claro. comparten el certificado UL y cuando tengas una cotización nosotros te podemos enviar ficha técnica y también los certificados que tú requieras para la instalación. Me pregunta Bimelec que si se puede usar con micro, sí, si el micro está dentro de los rangos de potencia del panel y amperaje, no debe tener ningún problema, como en este caso el 450 y el 545. También tenemos microinversores que lo aceptan, entonces se pueden poner en contacto con el vendedor y que les haga la recomendación del microinversor óptimo para ese módulo. Exactamente. Bueno, pues creo que de momento no hay muchas más preguntas. El ganador, bueno, lo esperamos en la feria, a todos los participantes también. Y bueno, agradecer a Manuel, a Diego por estar hoy con nosotros. Sigan en contacto con sus vendedores en las páginas de Kranich. Tendremos también el próximo webinar. Vamos a tener un webinar sobre K2System y también vamos a tener un próximo webinar que es de la situación que está afectando ahorita en el mercado, de la reforma energética. Estará por ahí un experto con nosotros también para que estén más tranquilos sus clientes y podamos platicar un poco de los inconvenientes que esto pueda tener, pero sobre todo darles las herramientas para que ustedes puedan defender sus proyectos con el cliente final. Así que sigan en contacto con nosotros y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias por recibirnos y buena suerte. Muchas Hasta gracias por luego. la Bye, Diego. asistencia. Nos vemos pronto en el evento. Chao. Chao, chao.